Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a don Enrique Enríquez, líder de la sección 9 de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en este caso aquí en la Ciudad de México, ¿verdad, don Enrique? Sí, muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la Señor invitación. Quintana, gracias, señor Mota, gracias. Buenas noches. Les ofrezco una disculpa a todos y por supuesto a ustedes, queridos amigos, por este lamentable estado, pero bueno, era un momento importante. Gracias por aceptar y gracias por acompañarnos. Es difícil a veces tener un diálogo con líderes sindicales de todo tipo y creo que por la etapa que atravesamos en este momento en México con líderes de la CENTE. Así es que yo le agradezco mucho que esté con nosotros y que comparta este espacio. ¿Dónde estamos en este momento y dónde está la negociación con Gobernación en este momento? Yo vi declaraciones todavía jueves, viernes de esta semana de que lo que estaba escrito en el pliego petitorio o las cosas que ustedes habían solicitado, Gobernación no las había respondido. Y luego vi publicaciones el viernes en la mañana que hablaban de un fallo de un juez a favor de un amparo de Mexicanos Primero para que jurídicamente se desconozcan acuerdos de Gobernación con la CENTE. Seguramente usted está al tanto de esto, don Enrique. Pues primero, muchas gracias por la invitación a su programa. Yo creo que sí, estoy convencido que el diálogo, escucharnos, debatir las ideas y ver qué nos acerca, qué nos encuentra, es prioritario en este México de hoy. Ciertamente la reforma educativa, o lo que llaman ellos la reforma educativa, nosotros tenemos ya desde 2012, 2013, desde que se estaba acordando con el Pacto por México, donde Nuño era el interlocutor con todos los partidos políticos o con los tres principales para formular este proyecto de reforma y que después fuera presentado como iniciativa al Congreso en ambas cámaras. Nosotros ya veíamos o ya observábamos que no tenía ninguna situación de modelo educativo, sino era tener una ley de excepción laboral para los maestros de este país. No solamente para los trabajadores que coincidimos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino para todo el sindicato nacional que abarca media, superior y básica. Entonces pensamos nosotros desde ese momento que teníamos que tener participación, que nos escucharan. Ciertamente tuvimos en esos años, 2012-2013, acercamientos con la Secretaría de Gobernación. Se hicieron muchos foros regionales y nacionales, más o menos 12 foros nacionales. Pero al término de estos no se guardaron en el cajón, nadie los tomó y siguieron con la dinámica de la aprobación. O sea, como que no hicieron caso de lo que los foros habían arrojado. Y hablábamos de modelo educativo. No hablábamos sobre la reforma laboral, sino si era un modelo educativo, entonces tiene que tener contenido pedagógico, contenido de programas, contenido de planes, libros de texto, epistemología, teoría educativa. Pero la reforma fue estrictamente laboral. Y desde entonces estamos en la lucha, ya más de 3 años. Después, el año pasado, hubo un corte. Gobernación se cerró totalmente y desde hace un año no teníamos ningún acercamiento con ellos. Tocamos la puerta, metimos oficios, marchamos, hicimos plantones, regresamos a clases, estuvimos trabajando, volvimos a insistir bajo esa dinámica y sin ninguna escucha. Y es hasta esta etapa, a partir de este año, donde incrementamos la acción a partir del 15 de mayo, donde se declara un paro indefinido en todo el país, de diferentes circunstancias. Y es como a través de estar convenciendo, de estar diciendo lo que creemos que es correcto sobre la reforma, que no está atacando los derechos laborales de los maestros y que no tiene ningún contenido educativo, es como volvemos a abrir la puerta. Pero no es solamente la coordinadora, sino es una gama muy amplia de actores, padres, madres, actores políticos, actores académicos, catedráticos, investigadores educativos, donde vamos generando una gran ola de consenso. Y hoy estamos aquí. Yo creo que se abrió el diálogo y nunca debe de ser negado.
¿no? Antes de llegar a cualquier situación de violencia. Ocurre lo de Oaxaca, de Nochistlán, lamentablemente, y esto acelera la mesa. Nosotros ya traíamos, como ustedes saben, una comisión de mediación trabajando para acercar posiciones. Sucede esto y lamentablemente se acelera el que se abra la mesa del diálogo. Tenemos 3 mesas y ahorita en la cuarta, que se instaló en días pasados, el lunes. El 11. Sí, el 11. En la primera planteamos 3 puntos esenciales. La abrogación de la reforma. Total, completa. Completa. No partes de ella. ¿Por qué? Porque es el punto máximo. Siempre vas a tener la demanda general de todos los maestros. Y el punto máximo es la abrogación. Eso implica construir rutas, construir caminos para este tipo de acciones. La otra es el modelo educativo. Y la otra es la reparación de los daños, que van desde los compañeros cesados, retención de salarios, retención de cuentas personales, la cuestión de los presos políticos y la cuestión de la reparación integral de los daños a las familias de las víctimas que han caído en este proceso de 3 años. Tenemos más, pero en la última etapa se incrementó con la cuestión de algunos compañeros que fallecieron en el camino o fueron por parte de la Policía Federal atacados, ¿no? Nos está diciendo usted, no tenía en su origen esta reforma la parte educativa, sino más bien de condición laboral para los empleados. Mucha gente en México percibe que la circunstancia laboral está circunscrita a un problema, que es que los maestros heredaban las plazas y vendían algunas plazas, ese tipo de cosas. ¿Cuál es su perspectiva del tema laboral? Es decir, ¿qué tiene de malo desde su punto de vista la condición laboral que fue negociada y aprobada en esta reforma? Primero, estamos igual en contra de la venta de plazas, de heredar plazas. Estamos en ese terreno. Miren, si ustedes me preguntan la historia más reciente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿quién estaba ahí? Jongitud Barrios. En el 89 el movimiento democrático irrumpe, quitan a Jongitud y ponen a Elvester. En cada sexenio presidencial, el sindicato ha servido para, de parte de Jongitud o de parte de Elvester o hoy Díaz de la Torre, para hacer convenios con la SEP. Ellos son los que manejan las plazas, no nosotros. Voy a poner un ejemplo. Nosotros en el 89, cuando tomamos la sección 9 a través de un congreso democrático, quitamos la venta de plazas. En la Ciudad de México. Quitamos la venta de plazas, el hostigamiento sexual. Hasta para hacer cambios en la Ciudad de México, había de los que les llamamos charros, o sea, los que estaban en el Sindicato Nacional y pues, estaban en la sección 9, o pedían dinero o alguna situación sexual. Lo quitamos, hicimos escalafones transparentes. Otorgábamos plazas a través del escalafón. Aquí en la Ciudad de México, para poder ser maestro, todos tienen que ser titulados de las normales. No en otros estados, porque las condiciones son diferentes. Y entonces no pueden atacar o no pueden generalizar cuando no se conoce qué pasa en Nayarit, qué pasa en Yucatán, qué pasa en Oaxaca, qué pasa en Durango, cómo se generan las plazas. ¿Quiénes van a esos territorios tan alejados, ¿no?, a dar clases en condiciones muy, muy difíciles? Y entonces el punto de quién heredaba plazas o cómo se compraban, siempre había entre la SEP y el Sindicato Nacional, ese contubernio. O sea, el punto aquí es la coordinadora en todos estos años, en 20 o en 20 y tantos, se sustrajo de esa práctica perversa de vender, heredar o comerciar con las plazas. La gente no lo hacíamos. No lo hacía. Porque... Pero ustedes defienden las plazas automáticas, es decir, que salgan de las normales y en automático tengan una plaza. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el proyecto Nación. ¿Cómo se crean las normales de este país? ¿Bajo qué proyectos se crean? Y ese terreno, Vasconcelos lo deja muy claro, vamos sobre no quién o qué personas en lo individual son maestros, sino cómo se crea el normalismo, bajo qué perspectiva. Y cumple una función de nación, no individualista, no de que quiero hacer esto y a ver si se me ocurre, no, es un proyecto más profundo, a largo aliento. Y entonces las normales cumplen una función muy específica. El perfil normalista cumple una función muy específica en la historia de este México. Por eso nosotros decimos, si el proyecto es que el México nuestro crezca
de forma adecuada en el terreno educativo se fortalezca, las instituciones como las normales no pueden desaparecer, tienen que ser fortalecidas. Y en ese sentido se generan las plazas para ese terreno. Yo soy de la generación 82. Y en ese momento hay que decirlo claramente, cuando se crean normales son por internados, después ya se abre un poco más. Y después alcanzan 3 un años, grado de reconocimiento 4 años, universitario. yo soy una generación de 4 años. Saliendo de la secundaria, yo puedo ingresar a la normal. Y todos aquellos que salíamos de la Escuela Nacional de Maestros, en ese entonces, hoy benemérita, éramos una generación de 1,600 maestros por año, más o menos. Los grupos eran 38 mujeres, 2 hombres, 36 mujeres, o sea, la mayoría son compañeras maestras, exacto, aquí en la Ciudad de México. Pero en ese proyecto de nación entonces cumple una función el profesor. Ingresábamos en automático a dar clases. ¿Cuántos egresan hoy? Hoy no, yo creo que más menos de 500 entre normal en la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños y la Escuela Nacional de Maestros. Bajó mucho. ¿Cuándo baja? Cuando la hacen licenciatura. Exacto. ¿No? Y eso no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Porque cumplíamos... Bueno, le reconocen un grado universitario. Un grado digamos. universitario. Entonces, hasta para eso, yo normalista de 4 años, yo ya no puedo acceder a otra plaza porque no soy licenciado. Así lo marca hoy la ley. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón, después de 30 años de servicio, que si yo quiero acceder a otra plaza, ¿no? Un segundo recurso, con mi experiencia normalista, con mi experiencia de trabajo, yo ya no pueda. No, pero no dice que no pueda, dice que hay que concursar. No, y concursar aparte significa por evaluación. Tengo que ser licenciado. Pero ya es licenciado. No, sigo siendo maestro normalista, básico. Pero ya se reconoce que tiene grado de licenciatura. No. Si yo presento mi título de normalista... El de su año, de su generación, no lo tiene. Tendría que ser equiparado, ¿no? ¿Por qué tendría que ser esa diferenciación de exclusión? Desde ahí está mala ley, ¿no? Entonces un doctor o un ingeniero, ¿no? Que fue con un plan de estudios o ustedes de hace muchos años, ¿no? Y su experiencia laboral, su experiencia en el periodismo, en los medios, les da para estar aquí hoy. A ver, pero ahora ustedes no tienen el grado que hoy... No, pero le voy a poner el antecedente. Para que nosotros podamos estar aquí sentados y nos otorgaran la licencia de locución, teníamos que tener grado universitario, de entrada. Es decir, si hacemos una reflexión lógica de lo que dice, bueno, hasta aquí era el sistema, así eran los grados, así eran los egresados. Quieren elevar la categoría a que hoy tengan todos nivel universitario. Está mal eso. No, está bien. Entonces tú tienes que generar, y como proyecto de Estado, una actualización y profesionalización del magisterio. Pero lo contempla la ley en la carrera No, magisterial. desde antes lo contemplaban, pero no lo que yo quiero dejar claro es en qué condiciones se hace y bajo qué perspectiva se hace. Primero quiero dejar claro, nunca hemos dicho que no nos queremos evaluar. Es un hecho. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? No ustedes no quieren evaluar. No, es porque no quieren esa evaluación, quieren una que es autoevaluación, es decir, ustedes a ustedes mismos, y 2, esta otra modalidad que era evaluación directiva o evaluación de pares. Es donde todos nos evaluamos unos. Sí, pero eso la historia demostró que era una práctica corrupta, porque el sindicato evaluaba y le ponía palomita a todos los que se portaban bien, iban a las marchas y a los plantones, pero no era una evaluación real del desempeño académico del profesor. Aquí lo que generalizan, dígame. No todos, quiere usted decir. Okay. La pregunta es, si usted me pregunta, ¿aquí en la Ciudad de México hacíamos eso? No, nunca lo hicimos. Aquí se evaluaba a través de carrera magisterial, que era un programa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, firmado con la SEP, que pervirtieron totalmente, que no ayudó a mejorar la educación, que más bien fue para vender los exámenes, y entonces ahí había un contubernio SEP-CENTE. Y es todo cuando nos dicen, pero entonces es la coordinadora la que vende, la que es corrupta o la que obliga. Yo creo que aquí en Ciudad de México o en la mayoría del país no corresponde a esa versión. Me parece entonces que... En otras partes sí. Tendríamos que, no, por eso tenemos que ubicar... En Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero. No, por eso tenemos que ubicar dónde. Porque la campaña de desprestigio o de descalificación fue muy fuerte a partir de que se empieza a generar
la campaña para aprobar la aprobación de la reforma. Profesor, ¿hay alguna avenida de negociación en el Congreso? Creo que es legítimo que haya inconformidad con una ley que se aprobó y hay vías para cambiar esa ley. El hecho de que se haya aprobado una ley no quiere decir que tenga que ser así por los siglos de los siglos. De hecho, hay una modalidad ahora que es la iniciativa ciudadana. Se practicó en el caso de la 3 de 3, con no todos los resultados que se esperaban, pero digamos hay una vía. Y hay legisladores que han planteado que inclusive más allá de eso, que podría directamente la CENTE proponer, hay apertura para proponer reformas a lo que ya se aprobó a nivel de leyes secundarias y si fuera necesario, pues tener el debate de lo que quedó en la Constitución. ¿Han discutido con legisladores a este respecto? Hemos tenido acercamientos. Hemos ido al Senado, hemos planteado, hemos hecho, bueno, a la permanente en esta etapa, ¿no? La solicitud de audiencia para platicar y escuchar. Hoy, por ejemplo, tenemos la reunión a las 5:30 de la tarde con la segunda comisión de la permanente. Y sí, ¿qué queremos? Una ruta es la Secretaría de Gobernación, otra ruta es el Poder Legislativo y otra ruta puede ser el Poder Judicial. ¿De qué manera logramos, yo por eso decía, la abrogación y cómo se construye? Y voy a decir por qué. Si los legisladores nos dicen, esa es la ruta, este es el camino legislativo, la técnica jurídica de ahí, para poder construir esa parte, la vamos a escuchar plenamente. Un legislador dijo, ¿por qué no hacen la cuestión ciudadana? Bueno, habrá que reconocer que no todos conocemos plenamente de cómo se construye. Bueno, escucharemos, veremos la propuesta, esa u otras que nos puedan proponer y estamos abiertos a recorrerla. Yo cuando digo no estamos cerrados, quiere decir que tenemos que escuchar a todas las partes de qué manera podemos construir ese camino y entrar, sí, al modelo educativo. Digamos que el modelo educativo lo sustancial, independientemente de que hoy nos estén afectando las cuestiones laborales, mi permanencia, cómo ingreso y si son normalistas o no son normalistas, o no, etcétera, etcétera. Tenemos que construir un gran modelo de educación. No que me digan a consulta, no, te voy a consultar sobre cómo quieres dar clases. No, la idea es construir el modelo educativo entre todos los actores, todos los que pueden participar. La gente puede tener una propuesta, pero no es la verdad absoluta en esta sociedad mexicana. Entonces, reconocemos que necesitamos recorrer, armar todo un instrumento robusto que nos permita atacar planes y programas, libros de texto, fortalecimiento de normalismo, procesos de enseñanza-aprendizaje, teoría de la educación, pedagogía didáctica, que abarque la evaluación de los maestros, ¿no?, en el más amplio sentido, que abarque la evaluación de los alumnos, que abarque la evaluación del propio sistema educativo, que sea un proyecto nacional no sexenal, que sea más allá, a largo plazo, como antes se planteaban, planes de educación a largo plazo, pero que no solamente intervenga la CENTE, que se construya entre todos, la SEP, los legisladores, actores como los catedráticos normalistas, la academia universitaria, periodistas, todo aquel que quiera, que arme este gran plan y ir trabajándolo. No es de 3 sentadas en una mesa de negociación, es sentarnos y empezar a ver cómo armamos a mediano plazo. Este capítulo de proyecto educativo al que usted se refiere es el que hoy pues la reforma no tiene compartido o la CEP no lo ha dado a conocer ni nada. Coincido con usted. La primera parte de esta reforma ha sido estrictamente laboral. Pero se supone que viene un capítulo que abarque contenidos. Esa todavía no está en curso. Y lo que ustedes dicen es, pues vamos a sentarnos a discutirla. A construirla. Lo que está haciendo Nuño ahora es, ya la tenemos y la vamos a bajar a consulta. O sea, la vuelven a hacer ellos y nos la quieren poner a consulta. ¿Qué no está escuchando entonces el mensaje? O sea, no está escuchando que tenemos que construir, de ser de consenso social, todo el proyecto. ¿Cuáles son los matices? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuál es el andamiaje que debemos de recorrer? Y entonces, su discurso de, ya la tengo yo y se las voy a consultar para que vean qué se puede cambiar. No. Es como el calendario de 185 días y el de 200. ¿Se acuerdan ustedes que antes había 2 calendarios, no? Sí. Y que se fue modificando poco a poco, hasta los 70s,
donde ya se empataron los calendarios, pero correspondían a dos cuestiones fundamentales. Las regiones del país donde los niños tendrían que ir a ayudar a sus papás a las labores, y después se fue a una escuela y fue uno solo. Ahora dicen, pues cada escuela puede escoger, ¿no? 185 días o 200. Sí, que son 2 semanas de Tu diferencia. concepto entonces no es educativo, son horas, días, ¿no? Horas clase. No es, la educación no son horas. La educación no es cuidar a los niños. La educación es si te aumenta 1 hora más, aprendes más. No es eso. Son los contenidos y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso decimos que se queda muy corto Nuño en ese sentido. Déjenos hacer una pausa rápidamente, profesor Enríquez, y regresamos de fondo a este debate. Es La Silla Roja, es el profesor Enrique Enríquez de la sección 9 CENTE en la Ciudad de México. Volvemos. El financiero Bloomberg. Power Business. ¿Cómo ver desde tu teléfono la señal del Financiero Televisión? Paso 1. Descarga la aplicación del Financiero del App Store si tienes iPhone o iPad. Si usas Android, descárgala desde Google Play. Paso 2. Localiza en la parte superior el botón que dice EF Televisión y dale clic. Y ahora, dale play a la pantalla y comienza a ver nuestros contenidos en vivo. A ver, si les parece bien, vamos entrando a puntos concretos, porque si no se nos va a ir en el debate hechos, evaluación. Usted dice aquí que ustedes no se han opuesto a la evaluación, o a lo mejor se han opuesto a esa que ha puesto la SEP, ¿no? Que es evaluación por concurso, por oposición de plaza, por periodo y por mérito académico, etcétera, etcétera. Ustedes dicen quieren otra evaluación. ¿Cuál? A ver, primero, para ingresar, tú tienes una institución que son las normales de este país. Creo que se deben revalorizar, se deben reforzar, porque son las que tienen el sentido social, el sentido pedagógico, el sentido didáctico, y estás preparando profesores para algo, para ir a una escuela preescolar, para ir a una escuela de primaria. O sea, reformar o y fortalecer las especial. normales. Se debe, y entonces tienes un profesor bien preparado, ¿no? Que tendría que ingresar. Nosotros ingresábamos al servicio inmediatamente, salíamos en julio-agosto y en septiembre ya estábamos dando clase. Déjame decirte que desde el 82-83, yo estudié con un plan, con un programa, y ese era el que estaban trabajando en las primarias con el que yo estaba trabajando. O sea, había un empate. Lo que estudiaba es lo que se Se impartía. estaba trabajando con la misma. Pasan los años, 3, 4 años, y empiezan a haber cambios. Y entonces los compañeros que salen de las normales ya no empatan con lo que están trabajando en las escuelas. ¿De quién es la responsabilidad que eso pase? No de los normalistas, no de los estudiantes. No, evidentemente hay, no, una, de la hay una autoridad. estructura de Estado, Claro. que es la Secretaría de Educación Pública, que empieza a hacer cambios y empieza entonces a que las normales ya no correspondan, ¿no? Los egresados ya no correspondan con lo que estamos viendo en las clases directamente. Y entonces empiezan a decir, bueno, es que las normales son malas, no salen bien preparados, no hay condiciones, salen con bajo nivel, pero no se ven las causas, ¿no? A la Escuela Nacional de Maestros, la Benemérita, hay poco presupuesto, por ejemplo. Y así las normales de las rurales y de todo el país. Entonces hay que fortalecerlas, no convertirlas en otra cosa. Y lógicamente tendríamos maestros preparados para dar clases, ¿no? ¿Quién te puede sacar de ahí? Ustedes, como padres de familia, son los primeros que empiezan a decir, esto no me parece, esto está bien, esto está mal. Esa es una evaluación muy fuerte que debemos de reconocer que hacen los papás en cada una de las escuelas. Pero no es especializada. No, Porque pero... el papá no es experto en educación. Pero Es papá. Es papá, Pero pero no es experto en educación. Pero tiene una historia familiar que le permite pensar Pero que el maestro... No,
Pero que eso él- es una trampa. No. Porque el papá no tiene las herramientas para decir, este es buen maestro o malo. ¿Con base en qué? ¿Con qué criterios? Yo, que tengo licenciatura, los señores tienen posgrados, ¿tenemos la habilidad de llegar a una escuela y decir quién es buen maestro? No. Tienes más. Hace falta una serie de instrumentos y de reactivos que evalúen y que vean. Pero es tu primera evaluación. ¿Cómo trabajas en tu salón de clases? Si tú das clases en la universidad, tus alumnos te evalúan directamente. Pero ¿quién hace esa evaluación? ¿Quién debe hacerla? A ver, por eso digo que son varios aspectos de la evaluación. Tienes uno que es a pie de tierra, cotidiana, diaria, con los alumnos. No la puedes negar. Correcto. Son los más férreos críticos o que aceptan tu forma de interacción con ellos para dar las clases. O para aprender, enseñar y aprender conjuntamente. Difícil en básica, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Un niño en tercero de primaria, ¿qué le va a decir al maestro? Uy. No sabes lo que dicen No, los niños yo sé, directamente. pero no cuando tienen no los les elementos. gusta, no les gusta. Y cuando les gusta, les encanta. Pero es un proceso. Yo digo, cuando hablas de pares, cuando hablamos de pares, hablamos de un colectivo magisterial que son mínimo, hay escuelas donde son 6 grupos aquí en la Ciudad de México o hasta 40 grupos, dependiendo Ese de la se pervirtió porque lo hacía el CENTE. No, hablo ese es diferente. En un colectivo tenemos las juntas de consejo técnico, que son cada fin de mes, que hace muchos años peleábamos por ellas, nos daban media hora después de recreo, nada más teníamos la mitad del turno para hacerlo, ¿no? Para hacer esas juntas técnicas de cómo trabajar, cuáles son los proyectos, qué tareas tenemos para este mes, cómo le hacemos. Hoy ya tenemos ganado un día completo para poder planear todo el mes. Ese es un primer nivel de evaluación entre nosotros, entre pares, cómo vamos trabajando, cómo vamos por grado, cómo vamos por grupo, avanzando en el plan y programa. El otro se debe de construir. Mira, el que está ahorita, el que se implementó es antipedagógico, son no sé cuántas más de 8 horas frente a una computadora, donde se estandariza toda la situación, donde se ve la práctica docente, es decir, yo puedo preguntar y si ustedes revisan, habla sobre normatividad. ¿Qué eras tú en este caso de siniestro de acuerdo a tal punto del reglamento? Eso no es la práctica docente. Yo debo de conocer la normatividad en lo general. Si aquí en la Ciudad de México es una zona sísmica, ¿no? Tendrá que saber qué hago cuando hay un temblor. Pero eso es lo Pero común. el examen también tiene contenidos y también tiene pedagogía, no solamente normatividad. Pero bueno, pero yo te invito a que lo revises y vas a ver que no concedo, tiene. usted dice, esta a lo mejor está mal o está incompleta o es mejorable. La autoridad ya salió a decir que puede ser mejorada. Que se tardó mucho, Que por se cierto. tardó, Pareciera en un principio que no querían cambiarle una coma a la evaluación. ¿Ustedes estarían en disposición de sentarse y decir, a ver, hay que cambiarle el 50% a la evaluación, meterle especificidades regionales, no preguntar sobre sismos en Monterrey, donde nunca tiembla, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas? ¿Hay esta disposición por parte de la CENTE? Hemos estado dispuestos desde el 2012 a 2013 a discutir todo. Por eso cuando pasan 3 años, el camino ese no es el modelo y esa no es la evaluación. Por eso yo decía que el modelo educativo de consenso es el que se debe de formular. Y yo cuando digo, entra la evaluación ahí, pero para todos. Para el sistema completo, cómo está funcionando, para el maestro, para el alumno, es decir, como escuela, cómo funcionamos. Me parece que ese es donde tenemos que aterrizar. No fue creado para una percepción de actualización y profesionalización del magisterio. Fue creado para cambiar las condiciones laborales del magisterio. Ese es exactamente donde estamos en contra. ¿Usted cree que se justifica el enojo? Me imagino que lo han percibido de buena parte de la sociedad, sobre todo en la capital, ¿no? Cuando sufrimos estos bloqueos, las marchas, los plantones, ese tipo de cuestiones, hay una parte de la sociedad que se enoja y habla mal de la coordinadora. ¿Se justifica ese malestar de la sociedad mexicana? Se justifica y se entiende. No estoy diciendo que no afectemos, pero también hay que dar las gracias por su gran comprensión. O sea, si yo no reconociera hoy que la Ciudad de México se ha vuelto ante los movimientos sociales receptiva, sería incorrecto de mi parte. Yo creo que la sociedad mexicana en general, ustedes vieron lo de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, pero explicar que este es el último elemento que tenemos.
yo decía, no estábamos ni en paro indefinido, ni en plantones, ni en nada, y tocábamos la puerta y no nos escuchaban. Pues esa parte a lo mejor, como no es nota, no sale, ¿no? Que vamos, ahí metemos un oficio, esperamos respuesta, dejamos nuestros teléfonos, volvemos a ir, volvemos por los medios o cuando nos entrevistan, hacemos público nuestro interés de entrevistarnos con el secretario de Educación Pública, no hay respuesta, está totalmente cerrado. Y esta última parte del plantón o las marchas es lo último que se utiliza para presionar. Y de otra forma no sale, ¿eh? O sea, no hubiéramos llegado a esta parte de los plantones o los cierres o como se menciona, si ya nos hubiéramos sentado desde hace más de un año. Y después, como dicen, el cambio de discurso es tremendo. Nuño no se cambia nada, los voy a despedir, y genera con un montón de policía federal, ¿no? La agresión. Y Díaz de la Torre, después de que encierran a Elbester, pues se vuelve el más fiel... El interlocutor, ¿no? El más fiel interlocutor de ellos. Si Nuño dice, vamos a sentarnos, se sienta. Si dice Nuño, vamos a pararnos, se para. Si dice Nuño, hay posibilidades de cambiar, entonces sale el otro y dice, sí, vamos a cambiar. Están jugando su parte, pero es a través de lo que hemos perseguido o hemos luchado nosotros. O sea, no es extraño que salgan a la palestra ellos dos otra vez diciendo, sí, es posible cambiar las cosas. Cuando se suman otros grupos a sus marchas, a sus plantones, grupos políticos, grupos de presión, ¿ustedes solicitan eso, quieren eso, se apoyan de eso? Hablamos con todos los actores. No están, primero, independientemente de que hablemos con ellos y se acerquen, no generamos ningún compromiso político. La coordinadora, debemos decirlo claramente, es independiente de partidos políticos o de cuestión económica, de cualquier cosa. Entonces tenemos compañeros de la UNT, compañeros de la Nueva Central. UNT hablamos de telefonistas, hablamos del STUNAM, de la Nueva Central hablamos del ESME, de organizaciones sociales de diferentes índoles. Pero ¿para qué? ¿No el tema es la educación? Porque son parte, es lo que yo digo. No puede ser, bueno, pueden ser organizaciones políticas o no. La última que hicieron y que nos querían vincular mucho con ellos fue la de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que tuvimos que definir, no estamos coordinados. Todo aquel que se declare en la defensa de la educación pública es bienvenido, adelante. Y no solamente, y yo cuando digo el consenso social, no solamente son esas organizaciones, son todos los actores, todos. Entonces, si ellos desean o quieren generar el apoyo o marchar con nosotros, o sin marchar, estar en una conferencia de prensa, o sacar un desplegado sin marchar, adelante. Es decir, no cerramos cualquier posibilidad, y eso no quiere decir que lo estemos forzando a participar. Parece, profesor Enríquez, en esta línea de discurso, porque lo hemos visto en las marchas, lo vimos trágicamente en Nochistlán, me parece, que del debate estrictamente magisterial o estrictamente educativo, cuando se suman estos otros grupos y se suman en Oaxaca hay muchas organizaciones y frentes y populares y cosas que se han sumado a la marcha, y escuchamos consignas en las marchas que ya dicen fuera Peña, que caiga el gobierno. Es decir, ya parece que el debate sale de lo educativo y se convierte en un debate político-ideológico, donde evidentemente a los ojos de la sociedad se ve una movilización política, ya no estrictamente magisterial o educativa, ¿no? Es correcto. Desde que Peña llegó hay se generó una gran polarización. Acuérdense ustedes el 1 de diciembre, o sea, hubo una gran divergencia ahí cómo llega Peña Nieto. Entonces no podemos negar la realidad del país, que está totalmente con una baja aprobación Peña Nieto. Y entonces, ante las reformas estructurales como han venido, hay un enojo o una inconformidad. La primera fue la educativa, y ahí nos hemos mantenido la coordinadora. Tenemos más de 36 años, nos fundamos hace más de 36 años. Yo tengo 33 de vida laboral, ¿no? Ya 53 de edad, ¿no? Pero estaba a punto de preguntarle qué le pasó, porque... ¿Cómo fue el asunto? Bueno, esa es la historia de la coordinadora, ¿no? Ha sobrevivido a sin fin de secretario de Educación Pública, a muchos presidentes de la República, y seguimos vigentes. Después vienen las reformas con el Pacto por México. Díganme ustedes cuál
nos ha ayudado. Hay mucho enojo. Dijeron, acuérdense de los spots de petróleos, nadie va a ser despedido. Vénganse, va a haber más empleo. Y hoy resulta que están despidiendo petroleros. Hoy resulta que sí va a subir la energía eléctrica. O sea, y no quieren entonces que haya personalidades o haya personas que digan, no, lo que nos dijeron fue una mentira. Pero lo y que entonces nos está diciendo es que se justifica, digamos, entra fuera Peña, esta frase que se escucha. Entra en acción. O sea, y no solamente, no generada por nosotros, pero es lógico. Sin importar que el presidente Peña fue elegido legal y legítimamente en las urnas. Pero es una cocina política. Yo digo que a lo mejor en las próximas elecciones están muy preocupados porque perdieron, ¿no? Y esa es una respuesta a la política. Yo puedo decir, yo estoy en contra de Peña Nieto. No me gusta su política. Por eso yo digo, fuera Peña, porque aparte no escucha. Y aparte, cuando va al extranjero, no capta cómo está la situación. Y dice a uno a Obama y le dice al otro al de Canadá y queda mal por los dos lados. Entonces yo digo, ni ahí queda bien. Entonces, pues sí, fuera Peña. Y aparte no ha leído. Y aparte, si yo le preguntara a Peña Nieto con qué método aprendió a leer y escribir, seguramente no va a saber. ¿No percibe que se confunden los planos? Yo creo que es legítimo y ahí tenemos un sistema político donde se vale disentir del gobierno y plantear que cambie el gobierno. Y hay mecanismos para hacerlo. Pues el voto, ¿no? El voto, las elecciones, y que tenemos apenas 7 gobernaturas que cambiaron en junio. Así es. Pero pareciera a veces que se confunden los planos. Un movimiento magisterial convertido en un movimiento de carácter político ideológico. Y a veces, digamos, en esa confusión es donde me parece que ya no entendemos. O, digamos, una discusión que creo que es muy sana, de escuchar los argumentos y la visión de las partes, a la violencia. Pareciera a veces un contraste muy grande cuando se ve a algunos, por lo menos así se dice, miembros de la CENTE, quemando alguna oficina en Guerrero, O en Michoacán. O en Michoacán, o en Chiapas. Y cuando uno se sienta y intercambia ideas, intercambia percepciones. Condenan la violencia. Sí, creo que son dos planos completamente diferentes. Que se traslapan. Se traslapan y que dejan a la gente la confusión de que las entes son violentos, de que no quieren el cambio en la educación, sino tirar al gobierno, y que es el tema educativo solamente cubre lo que es el verdadero propósito, que es, por decirlo así, insurreccional. ¿Qué nos puede comentar, maestro? Yo primero dejar claro que nosotros, por principios de la coordinadora, no tenemos ninguna orientación partidista. Somos independientes de cualquier partido político. Tenemos opinión sobre la política nacional. Pero también tenemos la libertad de militar en cualquier partido. Sí, como cualquier ciudadano, claro. Tiene la libertad. Tenemos compañeros que están en todos lados. En todos lados. Y eso no quiere decir que la coordinadora cuarte esa libertad. Había que pensar entonces para entender por qué sucede esto en ciertas regiones del país. Y no solamente con los maestros, pueden ser los campesinos, pueden ser los agrícolas, pueden ser los de San Quintín, pueden ser cualquier lugar. ¿Cuál es el grado de agresión que han tenido durante estos últimos años? Una agresión de Estado. Condiciones de vida, no hay trabajo, no hay buenas condiciones de carretera, hay presiones locales. Entonces, para poder explicar una acción social, un acto de este tipo, que no solamente corresponde, o no tendría que corresponder solamente a la comunidad, si fue así, para poder decir que hay un malestar social en cierta parte y llegan a esos extremos, había que entender entonces cuál es lo que lo genera. ¿Qué es lo que genera el enojo o la inconformidad que llega a tal extremo? Y entonces, no justificar, sino explicar el hecho a partir de unas condiciones estrictamente de esa comunidad o de esa sociedad en específico. Puede ser Guerrero, puede ser Oaxaca, puede ser Michoacán, puede ser Monterrey, pero Baja su California. discusión se desvirtúa. Porque cuando ustedes están hablando de contenidos educativos, perfectamente legítimo, de derechos laborales, perfectamente legítimo, entrémosle al debate de la evaluación de fondo, pero cuando surgen estas otras manifestaciones con frecuencia violentas, esta semana vimos en el Congreso de Michoacán la destrucción de un montón de cosas
por integrantes de la CENTE. Entonces, o sea, si yo fuera el líder de la CENTE, les diría, a ver, vamos a concentrarnos en lo nuestro, porque si nosotros permitimos que estas otras agrupaciones, movilizaciones, utilicen a la CENTE y al debate educativo para provocar esta insurreccionalidad, pues entonces el debate educativo se desvirtúa. Ya no hablamos de educación, ya hablamos de desestabilizar al gobierno, de causar violencia, de provocar estos bloqueos y estos choques donde hay confrontación con fuerzas del orden y policíacas, ya costaron vidas. Entonces ya se desvirtúa, el tema ya no es estrictamente educativo, ya es político-ideológico. Y es comprensible lo que usted dice, hay regiones que pueden estar resentidas por una serie de cuestiones, pero eso no es educativo. No, yo entiendo la perspectiva de ustedes, entiendan la otra también. Nuño, desde que entró Chaufet y metió a la cárcel a Elbester porque ya no le correspondió su alianza, y ponen a Díaz de la Torre, y todo pasa porque el Sindicato Nacional deja de tener una relación bilateral. Todo pasó, todo dijo que sí, y empieza a funcionar la reforma laboral, que ellos llaman educativa, empiezan a agredir sistemáticamente al magisterio. Suponiendo que nosotros, sin conceder, nosotros nos regimos bajo las condiciones laborales, no tenemos contrato colectivo, tenemos condiciones laborales de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, de los años 40. Yo tengo, y constitucionalmente yo tengo el derecho de tener mi plaza base a los 6 meses un día. Eso está en la Constitución. Y cuando te hacen una ley de excepción, donde te dicen que tu plaza va a estar a concurso permanentemente hasta 4 años, y vuelves a tener que volver a concursar, te cambian las condiciones laborales. Cuando te dicen que te tienes que actualizar en un esquema individualista y no como proyecto de nación, cambian las condiciones. Cuando te dicen que las escuelas ya no tienen recursos económicos y entonces te dicen aparte no puedes pedir cuotas, pero en realidad los papás siguen manteniendo en estricto sentido las escuelas con sus cuotas de asociación de voluntarias. Cuando te dicen, por ejemplo, este año no hay becas, porque hay recorte presupuestal para los alumnos. Cuando te dicen, este año que viene, los maestros no van a tener libros de texto, así que por favor los reciclan. O sea, es una cuestión de agresión. No se ve, pero es una agresión al proceso del trabajo. ¿Por qué tendrían que tener ustedes, digamos, garantizados? Muchas cosas a lo mejor son legítimas, tal, pero a otras parece como vamos a garantizarnos esta gran estructura para que no nos cambien estas condiciones. Muchos mexicanos, yo incluido nosotros, pues tenemos como la prueba día con día de si permanecemos o no en las empresas en las que trabajamos, de si los médicos, por ejemplo, pues tienen o no clientes pues de acuerdo a su talento y sus capacidades y cualidades técnicas para solventar los problemas médicos de sus pacientes. O sea, todos estamos a prueba, y no cada 4 años. A una evaluación continua. A veces cada día, ¿no? Porque a diferencia de esto estamos hablando de un derecho y la educación no es una empresa privada. Podrás tener tu escuela privada. No es una empresa privada, pero hay que dar resultados. No, tienes la salud, tienes al ISSSTE y al IMSS que atienden. Saturados, pero atienden. ¿Sí? Tienes a la educación pública para atender pero una población. Igual ustedes atienden. No, pero es diferente. Y tienes, constitucionalmente tienes la cuestión de los sindicatos. O sea, es diferente. Si ustedes se quieren asociar y formar su sindicato para la defensa frente a la empresa que están trabajando, tienen derecho. O la otra es, pues, firmar un contrato individual que les permita a ustedes sacar adelante. Entonces son dos cosas diferentes. Entiendo el asunto del derecho, cuando usted dice agresión, es decir, poner una evaluación no es agresión, es ponernos a tono con los tiempos. Yo regreso. La evaluación que debe de comprender, y estoy de acuerdo, vamos a evaluarnos todos. El maestro no es el único que debe ser evaluado, todo el sistema. Claro, todo el sistema. Y para tal efecto, la evaluación se debe de construir de otra forma. Me preguntaban a mí ahorita, ¿están dispuestos a discutir el tipo de evaluación? Sí, va incluido en ese modelo. Miren, si ustedes me dicen, ¿le pueden bajar a la abrogación? Ellos nunca la han bajado. Ellos siguen
metiéndole y metiéndole y metiéndole. Aunque estemos en las mesas de trabajo hoy, de que tendría que ser, bueno, es un impasse, estamos negociando y estamos trabajando, siguen avanzando. Y entonces decimos, oigan, si ustedes siguen avanzando, nosotros decimos, seguimos manejando abrogación, porque de otra manera no nos entendemos. Nosotros hoy, ayer, salimos de la negociadora sin nada todavía en respuesta concreta. Pero eso no quiere decir que abandonemos la mesa de trabajo, porque la del martes es fundamental, el modelo educativo. Y fíjense bien, la coordinadora tiene años que no está pidiendo aumento salarial. Ha pedido mejores condiciones de escuela, uniformes escolares, mejorar los caminos para llegar. No ha pedido aumento salarial. Ha pedido que se mejoren las condiciones en las comunidades, desayunos escolares calientes. Hoy vamos a pasar a lo del modelo, dejando todavía pendiente lo laboral. Pendiente lo laboral. Está bien. O sea, fíjense bien el esfuerzo o el salto que queremos dar para poder Llegar al otro. llegar al otro. Déjeme hacer una pausa porque si no me va a regañar el señor productor. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. El financiero Bloomberg. Power Business. Estamos de regreso, nos quedan poco más de 10 minutos y hay que aprovecharlos al máximo. Yo quisiera puntualizar una serie de cosas que he observado en este debate y que me parece que también son, en el ejercicio de negociación, instrumentos que a lo mejor exageran las cosas. El movimiento de la CENTE ha dicho que la reforma tiene un espíritu privatizador de la educación. Yo he revisado el texto y no he encontrado una sola línea, un solo artículo en la reforma educativa, no solamente en la constitucional, sino en las secundarias, que hable de reducir escuelas públicas, eliminar nada, no hay nada. Es decir, me parece que es un argumento utilizado por ustedes para que un montón de maestros allá afuera se asusten. Lo que hizo la CENTE en Michoacán esta semana fue impedir que les pagaran a los maestros. Fue a bloquear el pago. ¿Con qué propósito? Que los maestros se enojen y señalen como responsable a la autoridad. ¿Por qué la CENTE bloquearía el pago a sus colegas maestros? Es como una contradicción, ¿no? Cuando un sindicato pues defiende los derechos de los trabajadores. Y ha sucedido en varias ocasiones. Es decir, me parece que hay un montón de elementos construidos en el proceso para incendiar, para provocar ánimos exaltados, para provocar maestros que vayan furiosos porque les han dicho que los van a despedir, que les van a quitar su empleo por evaluación. No es cierto. La CEP ha suspendido y ni siquiera han perdido su empleo porque han faltado, lo cual dice la ley. La ley aprobada por los congresos. Ustedes están en contra porque dicen, no importa si yo falto 3 veces o 5 o 7, no tienen por qué despedirme. Bueno, eso no puede pasar. En cualquier empleo del mundo uno falta y le dicen, mi chato, pasa a la caja y se te acabó la chamba. Pues no puedes seguir cobrando si faltas. Entonces creo que hay una serie de elementos que han desvirtuado el asunto, porque si bien el debate educativo, que me parece totalmente legítimo, entremos a los contenidos y entremos a la pedagogía y al proyecto Nación. ¿Qué proyecto educativo queremos? Y creo que está totalmente desdibujado, me parece. Muy bien, pero todos estos ingredientes adicionales o complementarios desvían el debate. Primero, con respecto a... Hay que ver la gestión escolar. Yo los invito a que lean esa parte de la ley secundaria sobre la gestión escolar. Uno, escuelas del Distrito Federal teníamos presupuestos para mantenimiento de limpieza y para mantenimiento de oficina. Ya llevamos, me parece, 2 años sin ese presupuesto.
Lo recortaron. No hay, porque hay recorte presupuestal. Teníamos becas. Yo tengo en mi escuela, donde yo laboro, tengo 478 alumnos, 18 grupos. ¿Media? No, Básica. Básica. primaria. Me llegan 4 becas, 5 becas. Para 478. Hoy no llegó ninguna. Fox hizo la enciclomedia. Ya, se perdieron. ¿Quién las mantiene y quién les da mantenimiento hoy? Son las escuelas. Después, las tablets. Generan una generación de tablets. Después viene otra generación de tablets. No está muy bien claro cómo se licitaron, cómo se pusieron. Hay una parte fundamental por ahí donde están viendo que las tecnologías educativas o los instrumentos pueden ser un gran millonadas de presupuesto, pero que no hay proyecto. No hay mantenimiento. Si ustedes van a cualquier escuela pública, ahora con la Comisión Federal de Electricidad, tendríamos que haber visto cómo le damos un jalón a todas las escuelas y ahorrar luz. Siguen trabajando con los mismos focos de hace un montón de años, las mismas instalaciones. Nos falta agua, no se actualizan los baños a estos baños que no utilizan agua, sino seguimos utilizando el agua de hace muchos años. Eso se conjuga, yo digo, ¿por qué? Porque cuando dicen gestión escolar, habilitan a los padres de familia y a los directores o a toda la comunidad escolar junto con los maestros a buscar por dónde salir al paso. Y entonces, de cierta manera, no se ve, pero se siente, uno que está ahí todos los días, cómo solucionar esos problemas. Y es cuando tú dices, no están privatizando de golpe todo, ¿no? Están haciendo que las escuelas vayan hacia ese camino de cómo se gestionan automáticamente, ¿no? Y los papás asumen los cargos, o los maestros muchas veces ponemos de nuestra bolsa para comprar lo que haga falta. Un foco, una llave, 100 hojas, ¿no? Lo que haga falta. Ese sí es un sentido, no como lo quieres de que te diga, se está privatizando porque está vendiendo la escuela, no. Es como las instituciones públicas de salud. Les van quitando presupuesto, no las alimentan. Al final del día, la sociedad dice, no, pues es mejor la privada. Y entonces subrogan los contratos a otras empresas para que entonces haya radiografías, hay otros instrumentos. Esa es una parte que no se ve, pero es un sentido hacia la privatización de los servicios educativos. Después, más que ser rijosos, hay propuesta. Tenemos que ser escuchados. Yo creo, en la parte que tú mencionas de cómo le hacemos para pasar de preservar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y de todo el país. O sea, hay generaciones que pelearon por 8 horas de trabajo, hay generaciones que pelearon por una estabilidad laboral que hoy nos está permitiendo, ¿no? Que cómo le damos actualización al magisterio de forma adecuada. ¿Cómo pensaríamos nosotros una actualización del magisterio para ser evaluado? ¿De forma individual o de proyecto de nación? ¿Qué objetivo general tengo que tener? ¿Con qué método yo aprendí a leer y escribir? ¿El onomatopéyico? ¿El silabario de San Miguel? ¿Con cuál? ¿Y cuál sirvió? ¿Con cuál aprendieron ustedes? Y están aquí. ¿Con qué maestro? Sin este tipo de evaluación, y están aquí. O sea, hay que reconocer que la historia del magisterio ha sido fundamental en la vida de todos. Y no estoy diciendo que no haya el arroz negro en cada una de nuestras escuelas o haya algo ahí, pero habrá que reconocer socialmente la función que hemos tenido. No yo en lo particular, sino hasta los maestros que me formaron a mí. Si no, no estaría aquí o no estaría como director. Si ustedes ¿Debemos ir para allá? Si ustedes tienen razón en todo lo que nos dice, ¿por qué no vemos este movimiento en Chihuahua, en Nuevo León, en Sonora, en todo el país? En todo el país tenemos representación. Primero, somos parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos sindicalizados. Díaz de la Torre nos quita el 1% de nuestro salario. ¿Nos defienda o no nos defienda? El Becerra hacía lo mismo. La coordinadora es una corriente sindical dentro de este sindicato. Y lógicamente, como ustedes saben, todos los sindicatos tienen diferentes posiciones en varias secciones del país. Tenemos mayor fuerza en algunos estados, menor fuerza en otros, pero en todos tenemos alguna movilidad. Pero, sin embargo, esta parte de la reforma educativa
nos ha pegado a todos, seamos de la coordinadora o no. Y sí podemos observar que de repente tenemos movimientos más amplios, movimientos más pequeños en todo el país, independiente que pertenezcan o no, porque hay una inconformidad con respecto a cómo está pasando o cómo el sindicato no está haciendo las cosas que debe de hacer. Reconozco que no en todos lados tenemos la misma fuerza, pero tenemos representaciones en todos lados. Cesados, hablaba de los cesados. Cesados, tenemos cesados por no haber presentado la evaluación. Correcto. Aquí en la Ciudad de México tenemos 11 cesados. Les llegó su notificación de que por qué no se presentaron. Iban a ser dados de baja. El 1 de marzo se les dio, se les suspendió el salario y están separados. Ante eso tenemos una demanda laboral, y con estas movilizaciones pretendemos reinstalarlos normalmente. La otra parte que dices, si faltas un día porque estás en el movimiento, lamentablemente aquí el sindicato tendría que tener el derecho a huelga. Nunca lo ha ejercido, porque ha estado en contubernio con el Estado o con la SEP. Nunca ha ejercido el derecho de huelga. Entonces nosotros como parte de la... Pero la CENTE sí. La CENTE en Oaxaca ha parado semanas y semanas de clases. Pero no podemos utilizar esta figura de derecho a huelga. Pero de facto sucede, profesor. Por eso voy para allá. Sí sucede, porque el Sindicato Nacional no actúa en consecuencia. Bien, ¿qué figura utilizamos? El paro. Y es un movimiento político-social, sindical, en el cual tenemos derecho a hacerlo. Y lógicamente... si hubiera sido la huelga, sería otro caso. Como el Sindicato Nacional no corresponde a esa necesidad de acción, la CENTE utiliza esta figura y lógicamente tenemos que actuar en consecuencia, similar a una huelga. Y por lo tanto, cuando termina la huelga, estás en un periodo de negociación y tienes que buscar que sean reinstalados tus trabajadores. Eso es un sindicato normal. No lo hace el sindicato de Díaz de la Torre. Bueno, es esta representación. Y la CENTE, entonces, por consecuencia, si estamos en esa dinámica, pues tenemos que pelear porque los que participaron en la movilización no tengan esa... Un sindicato tiene que hacer eso. Si no, ¿para qué es un sindicato? Por ahí. Yo creo que el tema es encontrar estos espacios de discusión y estar en disposición de escuchar argumentos, razones y hechos de las dos partes. Yo coincido con usted en que por años probablemente la Secretaría de Educación Pública no tuvo la sensibilidad de sentarse y escuchar. Quizás fue necesario efectivamente crear esta efervescencia social para obligar a los funcionarios a hacerlo. Bueno, ya se dio. Yo creo que la clave está en que de las dos partes, de la autoridad en sus diferentes niveles y representaciones y de esta corriente sindical, haya la disposición a escuchar argumentos e insisto, encontrar las vías para cambiar lo que es factible cambiar. A mí me parece que el hecho de que se hayan modificado leyes no quiere decir, insisto, que en piedra. Que estén inscritas en piedra, que sean las tablas de Moisés y que no nada se pueda cambiar. Claro. Siempre y cuando hay razones, siempre y cuando se escuchen las justificaciones, los fundamentos, el por qué se tienen que cambiar. Yo creo que es esa CENTE, digamos, dialogante, argumentativa, tendría una mucho mejor imagen, insisto, que la CENTE que apedrea oficinas, que quema los documentos, que bloquea las autopistas, etcétera, etcétera. Ojalá los veamos en esa posición. Ojalá la autoridad siga manteniendo esta disposición a escuchar y a dar sus argumentos, a tratar de convencer si realmente piensan que tienen la razón. Se nos acaba el tiempo. Conclusiones, don Carlos, por favor. Yo nada más quiero decir gracias por venir y me sumo a esto. Yo creo que ojalá ustedes puedan flexibilizar su postura. En fin, yo le agradezco mucho y que sea esta la primera de muchas otras, porque creo que hay mucho que debatir, no solamente en lo laboral, pero sobre todo en lo educativo. Muchas gracias. Yo les agradezco la invitación y dispuestos a seguir platicando. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos quedamos como en el 30% de lo que queríamos hablar, pero el tiempo nos lo exige así. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta el próximo domingo.